Uno, damas y caballeros, comenzamos desde donde nos quedamos la última vez. Bien, como recordarán, el último día vimos lo que serían los problemas de aplicación, de problemas relacionados a lo que sería problemas relacionados a triángulos, alias los problemas de tanque. Como se fijaron, algunos de ellos no son difíciles, la verdad que la mayoría lo único que requerían era analizar la figura geométrica. Y así se van la mayoría de todos los problemas. Simplemente hay que analizar la figura geométrica, descomponerla y revisar si hay triángulos semejantes. Si tienen triángulos semejantes, el problema ya se fue. Porque solo necesitan también el volumen, porque ahí tienen los elementos necesarios para poder completar este tipo de problemas. Lo que sería el radio y la altura. Que esos son los dos problemas en los que más les van a pedir que estén analizando. Porque generalmente nos dan la razón de cambio del volumen. Más sin embargo, algunas veces nos pedirán la razón de cambio de DH y de DT. Y hay problemas que les van a pedir de ahora en adelante la razón de cambio del radio. Y vamos a resolver ahorita con problemas de tanque. Problema número 1. Este problema es difícil, porque miren lo que le está pidiendo. Como se muestra en la figura, un tanque rectangular de agua de 5 pies de ancho está dividido en dos tanques por medio de una separación, la cual que se mueve en dirección indicada a razón de 1 pulgada por minuto cuando el tanque frontal se bombea agua a razón de 1 pie cúbico por minuto. ¿A qué razón cambia el nivel de agua cuando el volumen de agua en el tanque frontal es de 40 pies cúbicos y la X es igual a 4 y la B en ese instante el nivel de agua sube o baja? Ahora, aquí viene el primer problema. Podemos aplicar triángulos semejantes en un problema de cuadrados. No. Exactamente. Entonces aquí tenemos que planear otra cosa. Si esa cosa es una figura en 3D, tiene tres cosas. Un volumen. En el caso de los cuadrados, ¿cuál es? Pero ahí viene lo segundo. Eso no es un cuadrado. ¿O sí? Lo es. Por lo tanto, tiene tres lados. Entonces el volumen debería ser la altura por la profundidad por el ancho. Y es exactamente aquí donde parte el problema. Pero no hemos terminado. Segundo, el analizar el problema no solo requiere que ustedes a veces den las unidades y ya, sino que a veces esas unidades están en otra conversión. La pulgada es igual al pie, ¿o no? No. No. ¿Qué se hace ahí entonces? Entonces van a tener que convertir los pies a pulgadas. O lo más fácil, pulgadas a pies. Y aquí es donde ocurre la primera trampa de los tipos de problemas en los exámenes parciales. Lo primero es que tienen que saber a qué unidad van a cambiar. ¿Qué predomina más en este problema? ¿Los pies o las pulgadas? Pies. Pies. Parece ser que Pies. Y por lo tanto hay que convertir pulgadas a pies. ¿Y cuánto tiene una pulgada? Un doceavo de pies. Y ahí está la conversión. Ahora, nos dieron dos razones de cambio. La primera, cuando el tanque frontal se bombea a razón de 1 pie por minuto. Esta es la razón de cambio de X, porque bombea el agua. Mientras que el movimiento de la dirección, es decir, la del volumen, es 1 pulgada por minuto. Por lo tanto, un doceavo de pies por minuto. Aquí ya tenemos dos razones de cambio. ¿Cuál es la razón de cambio entonces que nos hace falta encontrar? La altura. Derivamos implícitamente, aún no. Nos falta algo más. Y hacemos lo siguiente. Si para esos momentos ya tenemos todo menos la altura en ese instante, para evitar tener demasiadas variables, simplemente sustituimos los valores de cada uno que tenemos en ese momento. Por ejemplo, hay 40 volúmenes, es decir,
el tanque flotal está ahora a 40 pies cúbicos, por lo tanto ahí está el volumen. 5 es la altura al que alcanza el agua en su ancho, y por lo tanto x es igual a 4 en ese momento, y ahí ya tenemos simplemente que encontrar en base a la altura, y ahí tenemos la altura, y ahí está. Ahí ahora sí aplicamos derivadas. Derivamos en todos los lados de la función y simplemente nos queda la razón de cambio de dH por dt. Simplemente resolvemos para dH por dt y obtenemos que la razón de cambio es de un 120 de pies por minuto. Pero como el problema nos puede indicar que simplemente lo dejemos en, por ejemplo, pulgadas por minuto, simplemente hacemos la conversión y listo. ¿Hasta ahora alguna duda? Ahora, en ese instante, ¿el nivel de agua está subiendo o está bajando? Esa es la segunda pregunta, esa es pregunta conceptual. ¿Qué dice el pueblo? ¿Sube o baja? Sube. ¿Qué dice el pueblo? ¿Sube o baja? Escríbanlo en el chat, mucha. Yo aquí permito que usen el chat. En efecto, sube. Si la respuesta hubiera sido negativa, eso significa que hubiera bajado. Vamos al segundo problema. Pero antes de eso, ¿entendieron ese tipo de problemas? Cuando no es exactamente una figura geométrica similar a triángulos. Simplemente tienen que resolver como si fuera el volumen de la figura. No tienen que hacer nada más. Ahora, este problema lo pueden ver en un final. Por la parte inferior de un tanque cónico se fuga agua a razón de 1 pie cúbico por minuto, como se muestra en la figura siguiente. 6 de radio, 9 de altura. ¿A qué razón cambia el nivel de agua cuando el agua tiene 6 pies de profundidad? ¿A qué razón cambia el radio del agua cuando el agua tiene 6 pies de profundidad? Y suponga que el tanque está lleno en T mayor a 0. ¿A qué razón cambia el nivel de agua en T igual a 6 minutos? ¿Cuál es la primera complicación de ese problema? Es el opuesto del que vimos anteriormente. Y este puede venir en otra forma, mucha. Por ejemplo, pueden decir que esto es un tanque de agua. De, por ejemplo, esos tombones que están en las colonias. Y que desciende el agua. Aunque no lo crean, así me vino en un final. Y la mayoría perdió en este problema. No porque fuera un problema de optimización, sino porque era un problema de razón de cambio y la mayoría ni se acordaba cómo hacer esos problemas. Esa es la primera trampa de los finales. Van a agarrar temas que ustedes ya ni se acuerdan. Pero aquí simplemente aplicamos triángulos semejantes. Tenía 6 de radio, pero aquí lo dividimos en 3. La altura era 9, aquí está. Y esto es solamente cuando está lleno, porque también aplica la lógica de ustedes. Si está lleno o está vacío el tanque, de todos modos tienen que ocupar sus volúmenes máximos, que serían 3 y 9. Y por lo tanto, si hay una parte que se está llenando, no sabemos a qué altura, por lo tanto lo denominamos h. Y el resto es simplemente el total de la altura menos lo que le hace falta, 9 menos h. Y el radio que está cambiando constantemente, pero ese radio siempre aquí lo vamos a analizar, a menos mientras no nos lo piden, para la primera parte del problema. Como dice, el nivel del agua, nivel de agua significa altura, por lo tanto lo que nos importa únicamente es el cambio de la razón de la altura, o sea, de dH. Hasta ahora creo que entendieron esa parte, ¿no? Sí. Exactamente. Ese es el primer problema de este tipo de razones de cambio. Tienen que analizar exactamente qué variable están analizando. Aquí simplemente aplicamos triángulos semejantes, realizamos y encontramos las dos posibles funciones que vamos a utilizar a partir de ahora. Si queremos buscar la razón de cambio del radio, tenemos aquí. Si tenemos la razón del cambio de la altura, tenemos acá. ¿Por qué?
Porque si se dan cuenta, cuando derivemos estas, terminamos haciendo una regla de la cadena, ¿no? Posiblemente. Lo otro es que aquí no podemos tener más variables de las que vamos a manejar. Así que lo más fácil a veces es dejar una en función de la otra y quedarnos con únicamente una variable desconocida. Por eso es que la segunda parte que se les pide acá es que analicen bien y dejen en términos de una sola variable. Porque a la hora de derivar no van a estar complicándose la vida. Vamos a lo otro. Ya aquí encontramos lo que sería la primera parte. Analizamos el primer problema. Aquí simplemente analizamos que dejamos todo en base a la altura y ya tenemos el volumen es igual a un 27 de pi por h al cubo, porque esto es únicamente en base a la altura. Buenas, Daniel. Entonces, bueno, toma presión porque apenas estamos haciendo el problema. Ok. Aquí, como verán, como está razón de la altura, simplemente a la hora de aplicar derivadas, simplemente hay que recordar una cosa. ¿A qué razón se fuga el agua? A 1 pie por minuto. Pero, oiganlo bien, se fuga el agua. ¿Esa unidad es positiva o negativa? Negativa. Negativa. ¿Por qué es negativa? Porque está disminuyendo, ¿no? Exactamente. ¿Quién pensó que era positiva, levante la mano? Kevin, ¿por qué pensaste que era negativa? Ah, no, positiva. Es un error común, no te preocupes. Pero dime, ¿por qué lo pensaste? Aquí todas las respuestas son válidas, muchachos, no hay respuestas tontas. Excepto la de los políticos, pero ya sabemos qué tema hay con eso. Suponer que es por nada más por tomar el valor como tal de la razón de cambio. Exactamente, eso lo hacen muchas personas cuando están en matemática básica en su final. Como están volando contra el tiempo, no analizan. Porque les gana el miedo y no toman en consideración esas cosas. Y de hecho, esa es la primera cosa por la que muchos terminan perdiendo física básica, así que toman en cuenta para su futuro. Física básica usa mucho la distracción del estudiante y sus nervios en contra de ellos y terminan haciendo ese tipo de cosas. Siempre lean atentamente, muchachos. Pero más que todo, relájense y despejen su mente. Bien, como ya tenemos la razón de cambio del volumen y tenemos la altura en ese momento, que es lo que nos queda, simplemente derivamos las dos funciones de los dos lados y obtenemos el cambio, que es si derivamos esto, que es la derivada de su altura. Y ahí está. Y por lo tanto, h al cubo, la derivada de este es 3 por h al cuadrado. 3 partido 27, un noveno. Y por lo tanto solo nos queda la función derivada. Sustituimos valores, dejamos en términos y por lo tanto resolvemos para dh por dt. Y obtenemos que la razón de cambio de altura es de menos un cuarto de pi pies por minuto. La respuesta, ¿por qué es negativa? Ya creo que esa ya lo saben. Porque la voz está fugando. Exactamente, y por lo tanto está bajando. ¿Hasta ahora alguna duda con la lógica de ese problema, al menos en su primera parte? Porque así este problema es muy largo. Y de hecho, como les dije, Este está fresquito. ahorita. Porque la Por eso, de mayoría, momento. porque la mayoría saben qué es lo que hace. Solo resuelve esto. Y ahí dejan el final. Y no leen lo segundo. ¿A qué razón cambia el radio del agua cuando el agua tiene 6 pies de profundidad? Cuando el ingeniero revisa su examen y mide y la segunda y la tercera parte del problema, ahí se cagan el mío. Por eso, muchachos, como dijo su compañero, por ahora. Porque ahora viene lo otro que les dije al inicio. Como dejamos dos funciones, una para el radio y una para la altura, y nos está pidiendo la razón del cambio del agua, y simplemente nos dice el radio del agua, ahora analizamos R. Pero
Ya tenemos una función más simple que no es analizar el volumen, sino únicamente el radio, que es lo que hicimos al inicio con triángulos semejantes. ¿Esta analiza el radio y la altura al mismo tiempo? Sí, pero díganme una cosa, ¿es necesario el volumen en la segunda? A menos en el segundo inciso, ¿es necesario que analicemos el volumen? No, no es necesario. ¿Quién pensó que sí? Levante la mano. Como error de estudiante, Juan Manuel, ¿por qué pensaste que podrías tomar el volumen? Buenas, no te preocupes, ahorita apenas estamos empezando. Estamos en el inciso B, ¿verdad? Sí, estamos en el inciso B. Ah, bueno, es que más que todo estaba pensando ya en algo más práctico en las derivadas. Y por ejemplo, si te das cuenta, se mira o se siente como lo que es un cilindro en rotación, a mi criterio. Ahí va cambiando drásticamente la circunferencia, porque va o aumentando o disminuyendo en base a que salga el fluido, ¿verdad? En este caso el agua. Entonces, prácticamente está descomponiendo, prácticamente lo sentí yo como figura de rotación de tal vez ¿qué te dice decir yo? Un cono truncado o un cono invertido, ¿verdad? Que ahí su radio va cambiando gradualmente. Muy bien. Es un error común pensar eso. Ahora, voy a darle oportunidad al género femenino para que me explique por qué no es necesario analizar el volumen cuando solo nos están pidiendo el radio y la altura. A ver, ¿quién de las señoritas de acá puede explicarnos eso? Es fácil. Luego es un versus los hombres y vamos a ver quién de ustedes latinó. No sean tímidos, mucha. Toda respuesta es válida acá. ¿O quieren que me ponga a escoger? Carlos. No sé si simplemente podemos tomarlo como una figura plana porque nos están pidiendo solo el radio, o sea, como una longitud, como que fuera una línea recta. Viéndolo solo como un triángulo, pues. Punto para los varones, mucha. Bueno, no se preocupen, señoritas. Ya les voy a dar la tercera oportunidad del tercer problema. Vean, eso es verdad. Si ustedes aplanan esa figura, ¿qué es lo único que están analizando? El radio y la altura. Por lo tanto, el volumen ahí, naranjas. Como ya tenemos ahora una función que analiza eso, simplemente dejamos todo en términos de lo más sencillo. Si para ese momento el radio de la altura es igual a h tercios, simplemente hagan lo siguiente. Cuando h es igual a 6 y esto y el r es igual a h tercios, simplemente derivan de los dos lados y les va a quedar que simplemente aquí queda un tercio. ¿Por qué queda un tercio? Porque cuando derivamos d de r y el d de h, aquí queda un tercio. Y recuerden que las derivadas no toman las constantes y por lo tanto las hacemos a un lado. Y simplemente sustituimos lo que ya habíamos encontrado. Como podemos utilizar datos de... Sí, aquí podemos usar datos de los problemas anteriores porque sigue siendo la misma altura. Siguen teniendo las mismas condiciones y por lo tanto es válido tomar la diferencia de dh. Lo sustituimos y la diferencia del radio está en menos un 12 de pi por pies por minuto. ¿Hasta ahora alguna duda? Creo que nadie tiene... ¿Podrías volver un momento a lo que hiciste? Disculpa. Bueno, lo que hice fue muy simple. Como ya habíamos tenido aquí una función que relacionaba las dos y dejamos todo en términos de
Puedes tomar cualquiera de estas dos y el resultado hubiera sido el mismo, porque las dos están analizando el mismo problema, radio y altura, pero tienen una constante que es 1/3 o 3, y simplemente coloqué esta función. Suponete, agarré esta por ejemplo, simplemente hice esto y derivé, pero la condición es que h tiene que ser igual a 6, y por lo tanto simplemente para ese momento tengo el DHDT cuando la altura sea 6 del problema anterior. Sí, es totalmente válido, sí, porque están en las mismas condiciones. Y como ya conocía exactamente esta, simplemente la sustituí y ya está. Se resuelve el problema. ¿Ya te quedó claro? Ya es que no había copiado, disculpa, gracias. No se preocupen que al final de esta 2 horas de sesión vamos a darles el documento final para que ya solo el lunes llenen problemas de optimización y ahí está. Terminaríamos por lo menos lo que sería esa niña. Ahora vamos al tercer problema. Suponga que el tanque estaba lleno en T mayor a 0. ¿A qué razón cambia el nivel del agua en T igual a 6 minutos? Ahora díganme, ¿sigue siendo problema de tanques o aquí ya nos pasamos a problemas de velocidad? Podemos de velocidad. ¿Quién da más, quién da menos? Levanten la mano los que creen que es un problema de velocidad. Los que piensan que seguimos en tanques, pongan caritas. Quiero ver cuántas caritas salen. ¿Solo una, mucha? Uno contra uno. Ah, bueno, dos, se unieron. ¿Y los demás? ¿Y sus caritas? Vamos, mucha, pongan sus caritas. Bueno, yo sé que algunos no pueden hablar, porque unos compañeros me dijeron al inicio, pero los demás, aunque sea en el chat, escriban o pongan caritas. Las caritas son bonitas, mucha. Ayudan al alma. Bueno, la respuesta es, seguimos en problemas de tanques. Pero vamos a hacer trampa. Porque el volumen, teóricamente, es el mismo. Y es el mismo que estamos analizando. Las condiciones son óptimas. Dice, el tanque estaba lleno, por lo tanto es esta parte. Radio 3, altura 9. Pero el tiempo es 6 minutos. ¿Qué es lo que se hace? Simplemente hacemos una función de esta manera. La variable de el volumen se determina por la función b. Volumen en función de t es igual a volumen inicial menos el tiempo. Suena que está fumada esa ecuación, pero es totalmente legal. Ahora, ¿qué es lo que vamos a analizar acá? Si teóricamente podríamos analizar la altura o el radio para esos momentos, podría ser óptimo, pero aquí viene la cosa. Lo que estamos analizando en este momento son cosas que van a ir cambiando conforme va pasando el tiempo. Lo que más cambia en este caso es el radio. Porque la altura ya está predeterminada, a menos lo que vamos a suponer para este caso óptimo. Y por lo tanto simplemente dejamos todo en función del radio. Para esta fórmula de volumen, que vamos a introducir como el volumen óptimo, o sea, el volumen final. Y sí, esto sigue siendo problema de razones de cambio. Solo que aquí estamos trabajando con óptimas condiciones. Por eso que este problema tiene una trampa y es que parece otro tipo de problema porque muta. Pero no, es lo mismo, solo que vamos a trabajar con otro tipo de términos. Sustituimos aquí b es igual a pi r al cubo, que es lo que obtuvimos de esta sustitución, y lo introducimos en nuestra ecuación que habíamos planeado anteriormente. Y por lo tanto solo nos queda pi por r al cubo es igual al volumen inicial menos el tiempo.
Tenemos este valor también. Y por lo tanto solo nos quedaría R como única variable. Porque tiempo también nos lo dieron al inicio. Dejamos todo en términos de R. Y por lo tanto nos queda que la raíz cúbica de 27 menos t partido pi es lo que ese será el radio final. Derivamos y simplemente nos queda de esta forma: 1/3 de pi por 27 menos t partido pi elevado a la menos 2/3. Si el tiempo es igual a 6, simplemente resolvemos y obtenemos que la razón de cambio es de menos 0.0124 pies por minuto. ¿Alguna duda hasta ahora? Pero este problema sí estaba feo en la última parte. De hecho, la mayoría ni siquiera resuelve esta parte. Y creo que entienden por qué. Analizar únicamente esa última variable es la más difícil. Pero como ya ven, simplemente es puro análisis. Vamos al último problema de tanques de agua. Y este es el último. Iba a ponerles uno más, pero sentí que iba a matarlos. O díganme, ¿están entendiendo todo hasta ahora? ¿Qué dudas tienen hasta el momento con problemas de tanques? Solo una cosa, puedes poner el anterior en el B. Ok. ¿Decís? Isabela, bueno, no sé si puedes hablar o no. Sharon, ¿qué dudas tienen? A menos hasta el momento. Disculpa, según lo que he escuchado, es que me estás pudiendo escuchar mucho, perdón. No, tranquilo. Pero sí siento que me gustaría un ejemplo más, porque la verdad es que al momento en el que a mí ya me toque ya visualizarlo, siento que me va a costar un poco analizarlo. Es entendible porque esos problemas lo que requieren es pura lógica. Isabela, ¿ibas a decir algo? No. Pero si tienes dudas. Sí, la verdad no entiendo muy bien estos problemas, pero tal vez este sí. ¿Qué es lo que más te cuesta al menos de los problemas que he explicado? ¿Perdón? Hasta ahora, ¿qué problemas has tenido en referencia a cuando tienes que analizar lo de razones de cambio? Porque me imagino que el problema es más que todo cómo empezar, ¿verdad? Ajá, cómo plantear desde el inicio prácticamente. ¿Quién más tiene ese problema? Es un problema que todos tenemos. Por desgracia, solo la pura experiencia va a saber cuando uno está listo. Por desgracia hay ingenieros que creen que desde el día uno tienes que saberlo todo. Y créanmelo, yo he llevado clases con ingenieros que se toman por lo menos la molestia de saber la diferencia entre un alumno que no sabe y el que repitió. Pero el ingeniero tiene la lógica de que les tengo que enseñar a todos por igual porque al final todos se componen en uno solo. Y la respuesta es que no mucha. Todos tienen diferentes maneras de aprender y también no todos aprenden a la misma velocidad. Si quieren vuelvo a explicar el problema del reloj de arena para los que no estuvieron ese día para que por lo menos entiendan cómo va la lógica de esos problemas. ¿Quién está de acuerdo en repetir ese problema antes de irnos al último? ¿Alguien más? Muy bien, van 2, 3, 4. ¡Gana el pueblo! Vamos a repasar otra vez. Bueno, estos problemas generalmente involucran figuras geométricas. En este caso voy a agarrar un problema de triángulos semejantes. Escuchen bien el inicio del problema, porque eso es lo que tienen muchos, que no escuchan o no leen las instrucciones. Desde la parte superior de un reloj de arena que se muestra en la figura, aquí está, en la figura mostrada donde la arena cae a razón constante de 4 centímetros cúbicos por segundo. Expresa la razón a la que crece la altura de la pila inferior en términos de la altura de la arena. Aquí hay una razón de cambio. Aquí dice a razón constante de 4 centímetros cúbicos por segundo. ¿Qué clase de variable es?
la razón constante del volumen, la razón constante de la altura cambiante o la razón constante del cambio de radio. Si dice en la figura mostrada la arena cae a razón constante, la arena podríamos tomarla como un líquido. Y quiera que no, el volumen al ocupar un espacio ocupa volumen. Por lo tanto, esta es la razón constante del volumen. Segundo, las figuras geométricas generalmente están escondidas en cada figura. ¿Algunos de ustedes han jugado esos juegos donde tienen que reconocer patrones, dibujos o, por ejemplo, figuritas en un ambiente como tipo ¿dónde está Waldo? Sí, exactamente. Pues básicamente aquí van a hacer lo mismo, solo que ustedes ahora van a reconocer patrones geométricos. Si esa cosa es, teóricamente, dos pirámides, bueno, dos cilindros o lo que sea, tienen una figura plana en 2D por defecto. En este caso, simplemente, si esta cosa es un cono, la figura plana en 2D, ¿a qué aplica? Es un triángulo. Y por lo tanto, empecemos simplemente no solucionando el problema, sino, primero que nada, relájense y analicen los pasos a solucionar. Número 1. Realice la interpretación geométrica del problema. Aquí está, hagan un plano en 2D. Número 2. Observe detenidamente las pistas del problema sobre la figura que se menciona. Por lo tanto, ustedes van a analizar todo lo que requiera cambios. ¿Sí, Isabela? Disculpa, solo una pregunta con lo de que dijiste que era el volumen. ¿Cómo supiste que era el volumen y no la altura? Por ejemplo, de la arena que va subiendo como la altura o va bajando. Ah, eso es muy simple. Como dije anteriormente, si nosotros cambiáramos la arena por agua o cualquier líquido y eso está cambiando dentro de la figura, no sería suficientes pistas para que uno analice, ¿verdad? Porque ahí es donde uno dice, va, ¿y qué hago? Bueno, dime una cosa, el agua dentro de un pachón de agua, ¿qué está ocupando? Espacio, ¿no? Ahora, aquí viene lo interesante. ¿El espacio a qué está relacionado? Con el volumen. Exactamente. Entonces la lógica es, si fuera agua en vez de arena, su razón constante, ¿a qué está relacionada? Al volumen. Exactamente. Y por lo tanto, si cambias de agua a arena, ¿es la misma lógica? Sí. Exactamente. Ahí es donde ustedes tienen que pensar. Y eso es lo importante. Si está cambiando, está dentro de la figura y está ocupando espacio, eso es la relación que tienen que pensar que los lleva a volumen. Si por ejemplo yo dijera, la figura al ser moldeable cambia a razón constante de 8 centímetros por minuto. ¿Qué está cambiando? ¿El espacio de adentro o la altura? Como un ejemplo. O bueno, para no quemarle la cabeza. Si yo agarrara este cubito, hiciera esto, ¿qué está cambiando? La razón constante es la altura. ¿O no? Esa es la lógica con la que tienen que pensar. Si les dicen razón constante y ustedes pueden ver por lo menos o hacerse la imaginación de que lo que está cambiando y se está manteniendo todo lo demás excepto una sola cosa, ahí está la relación con la que tienen que agarrar cada término.
Y simplemente los problemas pasan a ser simplemente como dice lo último. Recuerde las fórmulas de áreas, volúmenes y perímetros. Todo eso, mucha, más que todos los perímetros, porque esos son utilizados en problemas de optimización. Pero, como dije anteriormente, cualquier cosa que le piden aquí a razón constante de cambios es necesaria. Y por lo tanto, que tengan un formulario con áreas, volúmenes y perímetros es muy útil. Tengan su formulario siempre a la mano de estas cosas. Ya con esa lógica, simplemente pasamos a resolver esto como si fuera un problema normal. Empezando con la lógica. Si t es mayor a 0, como nos indica el problema, la forma de utilizar es la del volumen de los conos. Pi tercios de r al cuadrado por h. Ahora, en óptimas condiciones, ¿cuál es el radio máximo? 6. ¿Cuál es la altura máxima en óptimas condiciones? 12. 12. Por lo tanto, estas son óptimas condiciones y funcionan como variables que vamos a utilizar más tarde. Mientras que las variables cambiantes, ¿cuáles van a ser? De este lado. La altura y el radio que no conocemos. Pero la altura simplemente la vamos a agarrar como lo siguiente. Si ya hay algo aquí adentro, por ejemplo, imaginen que esto ya lo está ocupando arena. Esto es una altura. Y lo que le falta, como no sabemos cuánto es, simplemente es la altura óptima menos lo que le hace falta que no conocemos. Y ahí está. Ahí ya están todas las variables que vamos a utilizar. Escribimos a un lado todas las razones de cambio constante que ya nos dieron, analizando cuál es la que estamos buscando. Y si es h, ¿creen que podemos tener r al lado? No, porque estamos analizando únicamente una variable en función del problema. Por lo tanto, ¿qué hay que despejar? ¿El radio para la altura o la altura para el radio? ¿Isabela? ¿Qué era lo que preguntaba el problema o lo que pedía? Ahí está. ¿Qué estaba pidiendo el problema? Expresa la razón a la que crece la altura de la pila inferior. Entonces, ¿en qué términos vamos a dejar? H. Por lo tanto, hay que deshacerse de la R. Podríamos hacer dos cosas. Lo más recomendable es hacerlo antes, pero quiero hacer el error del estudiante. Los que comienzan a resolver como locos. Simplemente seguimos la lógica y decimos si R es igual a 6 y H es igual a S en máximas condiciones, usamos eso a favor y decimos que vamos a hacer una fórmula de diferencia de volúmenes, donde, por lo tanto, usamos el volumen de todo el cono inferior menos el que no es arena. Es decir, esto menos esto. Para el que no entendió, simplemente es óptimas condiciones menos lo que ya está adentro. ¿Ahí sí lo entendieron? Simplemente realizamos óptimas condiciones menos las condiciones actuales. Es decir, el radio que no conocemos, la altura que desconocemos, y lo ponemos en la fórmula de volumen. Resolvemos con óptimas condiciones y por lo tanto tenemos aquí una constante, 144pi, que eso es básicamente el volumen máximo. Mientras que del otro lado, como no tenemos exactamente manera de despejar R o H, nos queda esta figura trabada porque tenemos dos variables y solo necesitamos encontrar una. Y aquí la mayoría lo deja, a menos en este paso. Pero como estamos en un problema de triángulos semejantes, entonces decimos, tengo una llave más. Simplemente, esto es un triángulo, esto es otro, óptimas condiciones, y por lo tanto tengo variables que puedo despejar en función de la otra. Simplemente agarran los dos triángulos, los dibujan, les sacan y hacen lo siguiente, triángulos semejantes.
diferencia entre una altura y la otra. Una altura está en 12 menos h y la otra está en 12. Mientras que la otra tiene el radio que desconocemos y el otro es 6. Resolvemos y por lo tanto obtenemos que el radio en función de la altura es 6 menos h medios. Sustituimos en la ecuación donde estaba el radio y resolvemos todo esto. Y como ya se lo voy a dar yo resuelto, para ahorrarme tiempo, porque sí, todo esto lo van a tener que hacer como, por ejemplo, aquí es 2, 6 menos h, simplemente es el primero, menos el segundo, por 2 por a por b, y el tercero es elevado al cuadrado, lo mismo acá. Me voy a ahorrar toda la quebrada de la cabeza y simplemente este es el resultado. Y restando esto también, es igual a pi por todo lo que está dentro, que sería h al cubo partido 12 menos 3h al cuadrado más 36h. Y aquí le aplicamos la derivada a todo esto, o sea, de los dos lados. Esto tiene la derivada y por lo tanto solo falta aplicarle la derivada aquí a este lado. Y nos queda simplemente lo siguiente. Solo que aquí, ahí está. Y ahí está. Se despeja, es decir, la derivada de h tercios es 3 por h al cuadrado. Simplemente aquí, esto se resuelve con 2, esto es un cuarto. Menos, esto aquí es h al cuadrado, la derivada es 2h, eso significa que queda 6h. Y como aquí solo queda h, simplemente se copia el 36 y listo. Pero aquí ya queda una diferencia de dh por dt. Lo sacamos de la ecuación porque ese es el común y nos queda la ecuación aquí adentro. Entonces, hacemos lo siguiente. Todo. Es que no te va a ayudar. Bueno, volviendo al tema. Perdón. Entonces, ¿qué se hace aquí? Sustituyen y hacen lo siguiente. Si esto es h al cuadrado, esto es h y esto es una constante, factorizan y esto les va a dar h menos 12 al cuadrado partido 4. Subimos el 4. Recordando que la diferencia de volúmenes es de t es igual a 4. Y por lo tanto esta es la razón de cambio a la que cambia la altura de la arena. ¿Alguna duda? Disculpa, ¿puedes subir? Es que no te entendí lo de arriba. ¿Qué no entendiste? Solo esa parte, lo de hasta arriba, más arriba. El motivo de por qué volumen es todo... Desde el principio en sí, pero no es el volumen. Vean, Ahí está. una de las cosas que tienen que tomar en cuenta es que la lógica del problema es que mediante la arena vaya bajando van a quedar óptimas condiciones. Es decir, la altura máxima a la que va a llegar y el radio máximo. Si esto se llena, en teoría, ¿cuál es la altura y el radio máximo de ese problema? La altura es 12 y el radio es 6. Como el problema nos está pidiendo a qué razón crece la altura en términos de la pila inferior, en términos de la altura de la arena, simplemente hay que pensar, si lo que necesitamos encontrar es la condición en la que baja la arena, entonces tenemos que analizar qué pasaría si nosotros tenemos la máxima cantidad de arena abajo, para que entonces el problema se nos sea más sencillo, porque entonces estamos haciendo una resta de volúmenes. El inferior menos el exterior, el inferior menos lo que queda. Para que así solo nos quede la parte que no está llenando. Porque la parte que no está llenando es la que está cambiando constantemente. Por ejemplo, si ustedes están tomando agua, díganme, ¿qué hay más cuando volvemos a llenar
¿Qué es la cantidad que estamos observando? ¿La cantidad que se está llenando el agua o la cantidad que le falta para que así terminemos de llenar el pachón? ¿La parte vacía o la parte que está subiendo? ¿Qué parte es la que, por ejemplo, necesitamos analizar para que digamos que el pachón está lleno? La que está subiendo, ¿no? En parte sí, en parte no. Porque si esa agua está subiendo, el espacio que va quedando de aire, por ejemplo, es muy corto. Y ahí que está cambiando, también la altura. Entonces, en teoría, nosotros estamos viendo dos volúmenes diferentes. Si ya tenemos el máximo, que supongamos que el agua del pachón llega hasta arriba, ¿a qué condiciones está el máximo del llenado del agua? Las más óptimas. Pero, si analizo el que está quedando reducido, ese tiene todas las variables que uno necesita. ¿Sí? Porque es el que nos interesa encontrar, porque el del otro se llena y ya está. En cambio, el que falta va reduciendo su altura, el radio va cambiando y lo está haciendo en una cantidad de tiempo. Pero como no estamos analizando el tiempo, sino que estamos haciendo los dos cambios que está realizando, encontramos una en función de la otra y por lo tanto, el que estamos analizando al final es el espacio vacío. ¿Ahora se entienden? O más o menos se perdieron. Bueno, eso me... Otra forma de verlo también es como área sombreada, ¿verdad? Lo que estoy viendo también. Exacto. Esto es de hecho desde matemática preuniversitaria, mucha. O sea, esto es del PAP. Si no se los enseñaron, mucha. Pues la verdad que qué triste. Pero sí, mucha. Esto es básicamente una forma de ver los problemas. Porque entonces ya no estamos analizando solamente un problema, sino que ahora estamos analizando más o menos la lógica geométrica de los objetos. ¿Qué es lo otro que la mayoría les costaba al inicio? Analizar la lógica del problema. Pero eso se resuelve poco a poco, resolviendo problemas como los que les estoy enseñando. Ahora, ¿qué otro problema tuvieron al analizar este problema que les expliqué? ¿Isabela? ¿Sebastián? Ah, eso al principio porque no había visto cómo, por qué da esa razón. Ahorita ya lo vi. Muy bien. Isabela, ¿entendiste más o menos ya el problema? Sí, ya un poquito más, gracias. Excelente, mucho. ¿Listos para el último problema? Sí, ¿qué pasó? ¿Solo lo de DH y DT ahí derivaste implícitamente o nada más derivadas normal? Derivada normal porque como ya no... Como ya no hay otra variable. Ah, ok, gracias. Y como tú no se acuerdas, deriva de un lado, pero aquí estamos derivando volumen. Deriva de un lado, pero aquí estamos derivando la altura. Es una cosa puede subir. Oh, no. Es que cabrón, está analizando una cosa. Ok, una Más pregunta. arriba. ¿Quiénes están en el grupo de WhatsApp? Muy bien, al final de esta clase voy a compartir el documento. Entonces, compañeros, pueden pasarle el link en el chat para aquellos que quieran unirse, para que así el lunes ya vengan a problemas de optimización y así traigan a más compañeros. Bueno, si tienen el enlace, si no voy a tener que buscarlo. ¿Quieren que se los pase yo o un compañero se los puede pasar, por favor? Bueno, luego voy a ausentarme y es por eso que les pido perdón. Entonces, con todo claro, mucha, vámonos al último problema de tanques, que ese sí... Ay, ¿cómo se los explico? Este es de final.
Y de hecho, este lo saqué de un final de 2015. Anteriormente a 2000... ¿Sí, Carlos? ¿Alguna pregunta o...? Olvídate. Ay, no me di cuenta que la tenía arriba, perdón. Ok. Vean, antes del 2017 había una fama en que ingeniería no revisaba los problemas, solamente los ponía. Y sí, yo tuve un problema de esos cuando llegué a física básica. Por desgracia, los ingenieros no estaban supervisando y resulta que los auxiliares ponían problemas que ni siquiera ellos podían resolver. De 2011 a 2017 hubo una gran charla para quitar problemas que no se podían resolver o que los ingenieros supervisaran al menos que esos problemas tuvieran solución. Hubo cambios de libros, otras cosas. Para que lo pongan así. Básicamente, para que ustedes ganaran un parcial de estos, tenían que saber optimización y razón de cambio al mismo tiempo. Y encima les metían una integral. Ese tipo de problemas. Sí, era posible. Pero por suerte esa regulación se cambió y ya no ha habido problemas. Excepto uno que hubo en 2019, cuando descubrieron que un examen parcial de física 1 tenía un problema que era tan imposible de resolver que cuando confrontaron al departamento, lo único que les dijeron es que solo lo pusieron porque sí. Siempre tengan cuidado, mucha, que hay problemas en los exámenes que no tienen solución, pero eso puede ser porque algún auxiliar lo puso por ser cabrón. Pero bien. Comencemos entonces, solo voy a ver que todo esté grabando. Pausar la grabación un momento, pero ya está. Ahora, oigan bien. Un canal de agua con extremos verticales en forma de trapezoides isósceles tiene las dimensiones mostradas en el tanque mostrado. Si se bombea agua a razón constante de 1/4 de metros cúbicos sobre segundo, ¿cuán rápido sube el nivel del agua cuando la profundidad del agua es de... variable desconocida? Ahora, cuando les venga un problema así, díganme, ¿qué es lo primero que hacen? ¿Paniquean? ¿O preguntan cuál es la que hace falta? Lo que hace falta ahí es 1/4. Eso lo puse a propósito para que ustedes empiecen a perder el miedo, mucho. Porque hay auxiliares que son unos cabrones y simplemente tienen que pedir, profe, pero eso no encuentro, no. Tienen que saber mucho. Aquí obviamente lo puse para que ustedes, primero que nada, se fijaran en que un problema puede venir mal escrito. Y eso se lo tienen que decir a su ingeniero. No le tengan miedo a los ingenieros. Simplemente pregunten. No está mal escrito. Está bien. Voy a seguir con mi problema. Pero no se queden callados, mucho. Porque muchas veces la mayoría pierde únicamente por quedarse callado. Corrijan y ahora pongan que la razón constante es 1/2 de metros cúbicos sobre segundo. Y que la razón constante es esa. Mientras que cuán rápido sube el agua es de 1/4 de metro. Y ahí está. Ahora, si ustedes trazan esta figura en 2D, queda un quilombo. Porque aquí tenemos la altura del trapezoide cuando cortamos este pedazo y obtenemos únicamente un triángulo semejante. Lo único en lo que tienen que concentrarse, por ejemplo, es en este triángulo. Estos datos únicamente son los que les van a ayudar y al mismo tiempo les van a estorbar. ¿Por qué? ¿Alguien se acuerda de la fórmula del volumen de un trapezoide? El promedio de las bases por la altura por el largo. Exactamente. ¿Y quién de aquí aún se acuerda de qué tan largo es ese tipo de problemas? Son muy largos. Lo más complicado es hacer la figura. Y hacer los descartes lógicos. Primero que nada, la razón de cambio de esta y esto simplemente va a quedar
de la siguiente forma. Si lo que están viendo es un triángulo en el punto A y esto vale h, entonces simplemente ahora analicen que, por ejemplo, todo esto de diferencia de alturas va a quedar como un triángulo semejante y por lo tanto va a quedar que la altura máxima es de 1, mientras que la base máxima va a ser 2. Por lo tanto obtenemos que h es igual a 2 por a. Pero me voy a ver si lo hice bien. Vamos a ver, solo h partido. Ah, perdón, me equivoqué. Ignoren esto. Ahí está. Ya sabía que algo tenía que borrar en la mañana. Esto sí fue error mío. Bueno, aquí queda h medios. Es igual a a. Pero si ya teníamos que la altura está a razón constante de un medio y ya tenemos por lo menos que la altura es un cuarto, simplemente agarramos lo siguiente. Ya tenemos la altura de h a un cuarto. Tenemos la diferencia de un medio, ya está aquí escrita. Tenemos lo que sería la base de arriba y la base de abajo, que L es igual a L más H. Ya saben, por esta cosita. Entonces, escribiendo toda la fórmula de los polígonos, y en este caso tenemos un trapezoide, usamos el volumen. Aquí queda 2, aquí queda H por 1 más L por 4. Y ahí está el volumen total. Despejamos para encontrar únicamente H. Y obtenemos que el volumen del trapezoide está determinado por 4H más 2H al cuadrado. La diferencia de volúmenes simplemente vamos a derivar de los dos lados. Derivamos y obtenemos que la derivada es un medio y es igual a un cuarto más 4 por un cuarto, y eso lo convierte en 5, y por lo tanto redespejamos todo y obtenemos que la diferencia de altura es 1 partido 10 metros por segundo. Si hay alguna duda con este, ya voy a empezar a ver dudas con este. ¿Lo entendieron? ¿Quién entendió? Sean honestos. ¿O quién se asustó? Reggie. Sí, es que pasa que no entendí muy bien el inicio. Bueno, más que todo imagino que fue porque este trapezoide hay que encontrar primero la fórmula del trapezoide y encontrar el triángulo semejante oculto en un trapezoide. Creo que eso creo que es el problema. No sé si había uno igual en la matemática básica 1, pero todos parten del mismo problema. Tienen que agarrar las variables desconocidas en el trapezoide, agarrar uno de los lados y dejarlo como un triángulo semejante, y como esto es A y esto es H, ahora viene lo otro complicado, muchachos. Analizar exactamente cuánto vale esto en total y simplemente decir, bueno, imagino que si yo tengo aquí, por ejemplo, 1 más h medios, que es la altura en que alcanza mediante vaya cambiando el radio, o dicho de otra manera, la semejanza de triángulos que vamos a ver es esto y esto.
Solo que creo que aquí cometí otro error. Solo quiero ver una cosa. Pero mientras lo confirmo, Reggie, ¿qué más dudas tenés acerca? Vean, simplemente lo que hice fue lo siguiente. Vean, ADH es la relación de triángulos, pero lo que están viendo acá, de dónde salió este 2 es muy simple. Porque me salté un paso. Vean, ¿qué pasa cuando yo hago esto? Díganme, por ley de... Por ley de los... ¿Qué sería? Fracciones. Díganme, ¿recuerdan la ley del sándwich? Esto se baja a este lado. Y por lo tanto, queda el 2 ahí. No sé por qué se me pasó acá, pero creo que cuando pasó eso se me borró esa parte y por eso es que se vio raro. Pero simplemente ahí está la explicación. Simplemente hice ley del sándwich. ¿Ahí sí ya se entendió? ¿Ahí? Sí, ya comprendí mejor esto. Ok. Sí, entiendo por qué la mayoría no, como que no me captó la idea, pero sí, básicamente es ley del sándwich ahí. Y bueno, me alegra que lo hayamos encontrado el bug. Aunque hasta ahora han entendido todos los problemas. ¿Alguno tuvo dudas hasta el momento? ¿No hay que volver a repasar algún tema de ahí? ¿Ya no? Chicos. Mira, por curiosidad, puedes mostrar la imagen del problema. Ah, ok. Ese está. Gracias. Igualmente muchas me alegra que me hayan acompañado hasta el momento. Y espero que estén listos porque lo que voy a dar ahorita ya no son problemas. Ahorita ya viene solo únicamente puros conceptos. Así que tómenlo relajadamente, ya no vamos a estar operando tanto, sino que lo que necesito es únicamente que analicen gráficamente. O sea, ahorita se viene lo más feo. Y para eso necesito compromiso de todos. ¿Listos? ¿Están preparados? Comencemos con aplicaciones relacionadas a las funciones y sus puntos críticos, es decir, el inicio de análisis gráfico. Ahora, ¿quién de ustedes, y díganmelo con palabras, tuvo problemas en el parcial por culpa de no saber graficar una derivada? Y es que la verdad mucha, analizar y derivar gráficas es la parte más difícil de todo el curso. Porque, aunque no lo crean, lo más difícil no es que ustedes entiendan el concepto, sino que sepan aplicarlo. Por ejemplo, empecemos con extremos absolutos. Generalmente todas las funciones que posean un punto donde alcancen en todo su dominio un número donde comience a cambiar la tendencia tanto de sus valores como la forma de su gráfica, en ese punto se podría denominar que ha alcanzado su pico o su caída. Finalmente, este tipo de cambios se llegan a observar cuando encontramos el número máximo o mínimo, ya sean absolutos o parciales. Este tipo de análisis se concentra en el valor con dos tipos de casos. Número 1. Si el número f de c de 1 es para la función f, se considera un máximo absoluto cuando la f de x sea menor a la f de c de 1 para todo el dominio de la función que incluya toda x. Siendo el segundo caso el mismo, pero cuando
se considera un mínimo absoluto si f de x es mayor a f de c de 1 para todo el dominio de la función de x que incluye toda x. Gráficamente, ¿cómo se ve esto? Hay dos casos. Número 1. El que está acá y el que está acá. Díganme, ¿cuál de estos consideran que es el máximo y el mínimo? Para este, ¿qué es máximo o mínimo? Mínimo. ¿Por qué? Porque se ve que está tocando un punto y un bajo, por así decirlo. ¿Los demás piensan lo mismo? O porque viéndolo de un punto de vista como más analítico, porque viene de una pendiente decreciente a una creciente. Exactamente. Porque conforme van bajando los valores, llega un punto donde la función alcanza el pico más bajo. Y es ahí cuando la función tiene dos opciones. Seguir descendiendo o hacer un cambio en su tendencia e irse directamente a incrementar. Para el segundo caso, díganme, ¿máximo o mínimo? Máximo. Aquí miramos que la tendencia comienza a aumentar, llega a su máximo y aquí tiene dos opciones. O irse más arriba o simplemente comenzar a cambiar su tendencia y comenzar a decrecer. Yo creo que hasta ahí la mayoría se ha dado cuenta de lo siguiente. No todas las funciones van a tener únicamente un máximo y un mínimo. Pero vamos a verlo más adelante. Porque ahora viene el teorema del valor del extremo. Para toda función f sobre un intervalo cerrado de a sobre a y b, siempre tiene un máximo absoluto y un mínimo absoluto sobre el intervalo. En pocas palabras, aquí comienza lo que sería extremos de un punto de frontera. Es decir, cuando un extremo absoluto de una función ocurre en un punto frontera de un intervalo, como en el inciso A y C del ejemplo 2, decimos que se trata de un extremo de un punto de frontera cuando L no es un intervalo cerrado. Es decir, cuando L es un intervalo como A y B o simplemente el caso conocido como menos infinito de A hacia B hacia el infinito, o entonces aunque sea f una función continua, no hay garantía de que exista un extremo absoluto. ¿Qué quiere decir eso? Que en una función podemos presentar varias veces un máximo o un mínimo relativo. Es decir, que no siempre van a ser los máximos que sean absolutos. Es decir, imaginen que haya un máximo que nosotros alcancemos, pero en otro punto hay un máximo, pero este es menor a este. Ahí es cuando decimos que esos pueden ser relativos. Hay otro caso. Si por lo menos en una función c de 1 de un punto A a un punto B encontramos el máximo, cercanamente puede existir el mínimo muy cerca, es decir, cuando ambos están cerca, como en este caso que ven, llegó al pico máximo, descendió y ahí encontró el mínimo también. Y aquí hay casos donde vamos a ver que puede ocurrir lo de las funciones por partes, como en el primer caso. Vean, de un punto indefinido cayó a un punto que se podría considerar como el mínimo absoluto. ¿Por qué? En el caso de arriba no hay un máximo absoluto de punto de frontera porque era un punto indeterminado. En el punto de abajo de acá se podría considerar como el mínimo absoluto porque hasta aquí llegó su pico más bajo. Mientras que arriba no es un extremo de un punto de frontera porque la función aún es continua. En el segundo caso, si vamos de menos infinito a b y vemos que ese es el punto donde está cambiante, este es el mínimo absoluto del punto de la frontera, es decir, el punto donde máximo llega la función. Y aquí tenemos otro caso en el que no hay extremos absolutos porque la función va decreciendo y aumentando y por lo tanto no podemos determinar los mínimos y los máximos. Extremos relativos. Si el número en la función c1 es para la función f, se considera máximo relativo cuando f de x sea menor a fc de 1 para todo el dominio de f de x que incluye toda x si c de 1 es un intervalo abierto que lo contiene.
Y el segundo caso es básicamente cuando es un mínimo. Y cuando f de x sea mayor a fc de 1. Ahora, tomando todos los puntos en cuenta, todo extremo absoluto con excepción de un extremo de un punto de frontera también es un extremo relativo. Un extremo absoluto de un punto de frontera que se excluye de ser un extremo relativo con base en el tecnicismo de que alrededor de un punto de frontera de intervalo no puede encontrarse un intervalo abierto contenido en el dominio de la función. En pocas palabras, aquí hay dos casos en los que ocurre esto. ¿Qué le ocurre a la primera función y qué le ocurre a la segunda? Díganme. Aquí ya les puse los máximos y los mínimos relativos, pero díganme. La forma que está tomando la función, ¿qué pueden notar? Como que tiene muchos altibajos, o sea, muy cambiante. Eso es un punto. ¿Cuál es el otro? Que posee tanto mínimos absolutos como locales. Exactamente. Hay un punto más que nadie se está fijando, pero quiero que alguien me lo diga. Todos estos términos, muchachos, son puramente conceptuales. La parte más difícil del curso. ¿Se rinden? Pongan caritas si se rinden. Que es continua tal vez. ¿Se rinden, mucha? Muy bien. Díganme, ¿importa dónde esa función está cortando el eje de las X? La verdad es que no. Si ustedes están en un examen y necesitan saber que, es que corta aquí, mucha, ni se fijen dónde corta. Simplemente agarren una regla, agarren un lapicero, corten exactamente dónde está el mínimo absoluto, mínimo relativo o mínimo próximo. Es decir, el mínimo relativo próximo es el que tienen que fijarse ustedes. Por ejemplo, en el de la primera, donde está la y3x a la cuarta más 4x al cubo menos 12x al cuadrado más 10. El mínimo relativo está en x igual a menos 2. Dígame, ¿importó dónde cortaba la función? No. Ahora, el máximo relativo, mucha. ¿Importó que cruzara o cortara en x igual a 0? Aquí es la respuesta contraria, mucha. Sí. Pero no importa dónde cortó en el eje Y. Simplemente, si hasta ahí llegó el punto más alto de la función, lo único en lo que tienen que fijarse es en dónde está en el dominio. En este caso, si estaba en 10, por lo menos, ahí dicen, cortó en 10, significa que lo único que tengo que hacer es cortar hacia abajo y ahí está. X igual a 0. Y ahora, en X igual a 1, ahí hay un mínimo relativo, mucha. Si está en el aire, pero tiene un punto bajo, también es un mínimo. Exactamente. Vamos al segundo caso. Y es igual a x por el logaritmo natural de x. Ahí solo hay un mínimo relativo, mucha. Pero díganme, ¿importó que cortara el eje de las x en 1? Exactamente. Lo único en lo que se tienen que fijar de ahora en adelante es dónde están los extremos. Los mínimos relativos y los máximos relativos. Y ahí todo lo demás vale
Como diría el Fede Lobo o Fede Wolf, pito. Este es otro ejemplo, escucha. Aquí, en fcd1 hay mínimo relativo, pero díganme, ¿qué es lo gracioso de esa función que están viendo? ¿Que no es continuo? No es continua. ¿Por qué? Porque es una función por partes. Pero, ¿cuántos mínimos relativos tiene esa función? Tiene 2. Simplemente observen bien. Mientras que en la función por partes donde corta, esa función donde llegó su mínimo relativo, en la otra función que estamos poniendo acá, tiene un máximo y tiene un mínimo, pero en 3 puntos diferentes de su dominio. Y por lo tanto, entonces podemos determinar que esta función tiene 2 mínimos y un máximo relativo, a menos en su función por partes, determinados por un número clave, en este caso, que nos dará cuando sean mínimos o cuando sean máximos. Y a ese número se denomina como el número crítico. El número crítico de toda función f es un número c donde en todo su dominio para el cual la derivada valuada en c es igual a 0 o simplemente en la primera derivada f de c no existe. Aquí hay un ejemplo simple. Vean, 3x más 4, 3x a la cuarta más 4x a la 3 menos 2x al cuadrado más 10. Ok. Si evaluamos su primera derivada, nos da 12x al cubo más 12x al cuadrado menos 24x más 10. Hacemos de la primera derivada sea igual a 0. Y tenemos que buscar los puntos donde esto sea igual a 0. Los números críticos van a ser x1 es igual a 0, x2 es igual a menos 2 y x3 es igual a 1. Ahora, díganme, ¿por qué es importante los números críticos? Para maximizar o minimizar. Exactamente. Vean, aquí hay un ejemplo simple. Si derivamos la función de x más 4 elevado a los 2 tercios y obtenemos esto, ¿qué va a suceder? Si evaluamos x igual a 0 en su primera derivada, ¿eso va a darnos una solución? ¿De dónde está el mínimo? No, ¿verdad? 2, ¿no? Yo pensaba que 2. No. Si igualo esto igual a 0, mucha, ¿cómo me queda la función? Dos partido 3 raíz de 4. No. Raíz cúbica. Ah, igual hace 0. Igualo a 0 porque eso es lo que me pide el número crítico. Y miren qué va a pasar. Ya se fijaron qué es lo que pasa, ¿verdad? Despejamos y queda 0 igual a 2. Entonces, ¿cómo encontramos ahí el número crítico? Si f de c no existe cuando x es igual a menos 4, simplemente hacemos lo siguiente. Agarramos esta función y concluimos que este es el número crítico, sin igualar a 0. ¿Por qué? Porque si hacemos esto, esto no existe. Y como lo único que nos pide es que en f de c no exista, cuando es el número crítico, simplemente se determina de esa manera sencilla y rápida. Tercer ejemplo del número crítico. F de c es igual a x al cuadrado partido x menos 1. Aplican la primera derivada y obtenemos ese resultado. Díganme,
Si igualamos f de x en su primera derivada, ¿qué creen que le va a pasar al denominador en este caso? Se hará 0. Por lo tanto, ¿cuántos números críticos hay en esta ecuación? Está el x igual a 0 y el x menos 2 es igual a 2. Esos son los números críticos de esa función. Hasta ahora, ¿alguna duda con todo lo que hemos visto hasta el momento? ¿O tienen dudas? Solo una cosa. ¿Sí? Fíjate que en la clase 3 me acuerdo que nos habían comentado que normalmente en los libros combinan que los máximos o mínimos absolutos también le dicen relativos. Sí, en efecto. Pero es por una causa que van a ver en este momento. ¿Alguna otra duda? Aparte del compañero. Bien, estoy sobreviviendo. Solo les falta media hora, mucha. Media hora. Ok. Primero que nada, ahora pasamos al teorema del valor medio. Aunque no lo crean, ese teorema lo van a seguir viendo hasta aplicada 3, solo que ahí se utiliza de otra forma. Pero lo importante es lo que van a ver ahora. El teorema de Rolle nos indica lo siguiente. Si f es una función continua sobre el intervalo cerrado de a sobre b y es diferenciable sobre a sobre b continuo, eso implica solo si f de a es igual a f de b cuando ambos sean 0, significa que hay un número c en a y b en el intervalo abierto tal que la primera derivada sea igual a 0. Es decir, tomaron lo que ya vimos anteriormente, pero ahora le dieron otra explicación. Y es que, mucha, si nos recordamos de que esta es una función y aquí hay una tangente horizontal, mucha, díganme, ¿qué pasa con las tangentes horizontales en una derivada? Son los ceros de la función, ¿verdad? Pero ¿qué explicación tiene eso? Están indefinidas, ¿no? No, es una razón todavía más simple. ¿Se rinden? Bueno. Por lo pendiente. Bueno, de hecho sí. Pero es un poquito todavía más sencillo que eso. Porque ahorita van a ver lo que va a implicar. Si f de c es igual a 0, implica que existe un número que al hacer la función igual a 0 produce una tangente horizontal. Y eso nos lleva al teorema del valor medio para derivadas. Sea f una función continua sobre a en el intervalo cerrado y diferenciable sobre a, eso quiere decir que entonces en el intervalo abierto de a sobre b existe un número c en el intervalo abierto de a y b tal que f, la primera derivada de c, evaluado en las funciones de los dos puntos b menos función de a partido b menos a. Y eso quiere decir que para toda función fx en su derivada existe un cambio de comportamiento que se determina usando la recta tangente o la recta secante. O sea, muchachos, si odiaban eso en los límites, aquí los van a volver a ver. Y aquí comienza lo que sería el análisis gráfico. Vean, si esto es una curva, teóricamente, mucha, la primera derivada que convierte en una curva. En una recta tangente. Y la explicación es muy simple. Porque estamos en teoría analizando la pendiente de una recta tangente o una recta secante. Y esta se forma a través de lo siguiente. Aquí x igual a y2 en este punto D de dx es vertical, o sea, está perpendicular a la recta tangente de la primera derivada, o mejor dicho, la pendiente de la recta secante, donde a y f de a y b f de b están
cortando los dos puntos de la gráfica. Y por lo tanto, reanalizando la ecuación y la gráfica al mismo tiempo, tenemos lo siguiente. Existe una pendiente tangente en f de la primera derivada valorada en C1, mientras que la otra también hay una pendiente tangente, pero esta recta secante que está atravesando los dos puntos de la función solo nos indican una cosa. Cuando nosotros hagamos la primera derivada en una gráfica, eso se volverá simplemente una recta tangente. Más sin embargo, todas evaluadas en el mismo punto nos indicarán el cambio de comportamiento de la gráfica en su primera derivada. Ahora, ¿recuerdan cuando les dije por qué no podía existir o por qué existe una tangente horizontal en los puntos máximos y mínimos? Porque generalmente ahí se ubica la función constante. Y eso quiere decir que si la primera derivada x es igual a 0 para todo intervalo a sobre b abierto, entonces f de x es una constante sobre el intervalo. En pocas palabras, mucha. ¿Una función constante qué significa? ¿O alguien entiende más o menos exactamente qué es una constante? O sea que nunca va a ser variable, que siempre, como lo dice la misma palabra, siempre va a estar ahí presente, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque simplemente lo que les están diciendo es f de c podría significar un punto c, una constante. Si ustedes derivan eso, mucha, ¿qué significa? Que se vuelve cero. ¿Y qué es c? Gráficamente. Una recta ¿Pero una recta qué? tangente. No. Es una recta horizontal. Ahora entienden por qué los puntos en los que generalmente se ven así de planos, la primera derivada los hace desaparecer. Porque díganme, ¿la derivada de una constante cuál es? Simplemente ser. Entonces, bajo esa lógica, mucha, vamos a función creciente y función decreciente. Sea f una función continua sobre el intervalo de a y b cerrado y la diferenciable sobre el intervalo abierto de a sobre b, hay dos casos. Si f, la primera derivada, es mayor a para toda x en intervalo abierto de a y b, entonces f es creciente sobre a y b. Mientras que el caso opuesto es si la primera derivada es menor para toda x en a y b, entonces f es decreciente sobre el intervalo cerrado de a y b. Analizando esa gráfica, muchachos, díganme. La voy a acercar y quiero que me digan exactamente cuántas funciones por partes hay ahí. ¿Tres funciones? Exactamente. Pero, bajo una condición, díganme, ¿cuáles son crecientes y cuáles son decrecientes? El texto lo dice, pero díganme, ¿cuál es la lógica detrás de eso? Porque las pendientes son positivas cuando es creciente. Eso es una parte de la lógica, pero aquí hay otra parte. Y es que vean, f de x evaluado en f de x1 es menor a f de x2. ¿Por qué? Cuando entra la función, esta baja, pero comienza a subir en x1 y x2. Y en el punto C alcanza su máximo punto,
que sería por lo menos el local. Vuelve a bajar y luego de repente vuelve a crecer. Y hasta ahí se encuentra el máximo absoluto, el punto máximo donde la función comienza a crecer. Y finalmente comienza a decrecer en x3, siendo mayor a f de x sobre 4. Y aquí comienza el cambio de comportamiento. Bajo esa lógica, mucha. Díganme, en un examen parcial, ¿qué hubieran dicho ustedes? ¿Dónde comenzaba y terminaba la función que tenían que analizar? ¿O creían que todo esto era una sola función? Si no estuviera esto que se les indicara. Pues más que todo pienso que al tener como esas esquinas, esos picos, es donde uno puede identificar que es por tramos, porque no es totalmente ondulada como la de en medio, digamos. Exactamente. Pero hay gente que se le complica y piensa que hay funciones así. Y créanlo o no, hay una función que hace eso. Y esa es la de los absolutos. Porque la de los absolutos, ¿cuál es? Es como una V. Uh-huh. Entonces la lógica de la gente es, si ven una V, podría ser un valor absoluto. Hay que analizar bien mucho. Ahora, aquí viene lo que sería la primera aplicación tras esta lógica. Prueba de la derivada para la función creciente y decreciente. Sea f de x igual a la raíz de x por e a la menos x al cuadrado x partido 2. Analizamos su primera derivada y hacemos regla de la cadena. Solo que aquí mucha... Esto es parte todavía de esta parte. Pero si todavía no lo pueden ver, le voy a cambiar el colorcito. Y ahí está. Regla de la cadena. Aplicamos regla de la cadena, resolvemos y obtenemos la primera derivada. Si evaluamos la primera derivada en 0, ¿qué es lo que se va a ir? ¿Esto o esto? Lo de que contiene la E. Exactamente. Y por lo tanto decimos que la función cambia en este punto. ¿Por qué? Agarramos una tablita como estas y si nos ponemos a evaluar cualquier número mayor a 0 y menor a 0, simplemente decimos lo siguiente. En este intervalo evaluado, cualquier punto, mucha, de 0 a 1, cambia a la función y por lo tanto, evaluado en la original, si y es igual a f de x, en cualquier intervalo me tiene que dar un número positivo. Y así sabemos que es creciente. En cambio, si evaluamos uno infinito, el número se vuelve decreciente sobre 1 al infinito. ¿Por qué? Por el cambio de comportamiento en la primera derivada. Dicho en pocas palabras, la primera derivada determina el cambio de comportamiento si es creciente o decreciente. ¿Hacemos otro ejemplo? Díganme, ¿a quién les está costando al menos hasta el momento todas estas cosas? ¿O les está teniendo todo claro?
Sean honestos. Porque hoy sí, hoy sí los veo muy pensativos. Vamos a hacer otro ejemplo. Y este es un poquito más contextual. Simplemente vamos a ver. Sería x al cubo. Y aunque no lo crean mucha, todo esto es necesario solo para que se aprendan también optimización. Ahora ven por qué no les quería dar tanta optimización. Porque si necesitan esto únicamente para entender problemas de optimización. Bueno, primera derivada. 3x al cuadrado. Aquí esto es S9. Ah, no, esperen. Solo voy a... Ya se quería escapar el chiflito. Eso es S2. Y este. Ahí está. Ahora díganme. ¿Puedo simplificar eso? Yo pienso que con factor común. Tienen un factor común. Ahora mucha. Un número que sumado y restado. Pero olvidé darles vamos a darles a ustedes una oportunidad. Para que se les sea todavía más fácil este. Número que sumado o restado me dé 2 y que multiplicado me dé 8. Pero todos negativos. Más 2. Menos 4. Ahora, ¿qué pasa si yo hago esto? Ignoren el 3. Y hagan lo siguiente. Díganme, ¿qué es más fácil acá? Que yo haga esto. Y hago lo siguiente. Puedo analizarlos únicamente con la vista, si soy cabrón. Pero como soy estudiante, y eso solo lo haría un ingeniero con práctica, ¿qué es más fácil? Hacer una tabla y ponerme a evaluar los puntos de esa función. Voy a hacer una cosa. Me voy a ir a Desmos. Su famosa página para graficar. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a poner la segunda cosa que les voy a decir. Es que únicamente tienen que agarrar la primera derivada como un apoyo para determinar cuando una función es creciente y decreciente.
Pero también existe otra cosa, y es que sigue siendo una gráfica, y por lo tanto, lo único que tenemos que recordar es que a partir de ahora cualquier número evaluado en dos puntos diferentes se va a ver de la siguiente forma. Voy a dejar de presentar acá y ahora me voy a ir a Desmos. Si ustedes observan el comportamiento de esta, ¿qué es lo único en lo que se tienen que fijar? No se fijen en el mínimo, miren exactamente donde corta la función. Y díganme dónde comienza la lógica de analizar los problemas de funciones decrecientes y crecientes. En las raíces, En las en raíces. este caso, 0. Pero también existe una cosa, y es aquí donde la mayoría no sabe analizar gráficas. Y es que todo número que venga de menos 2 para abajo, todo número que esté en medio de menos 2 a 4 y todo número de 4 al infinito será nuestro apoyo siempre. Por eso es que siempre tomen en cuenta que para todo tipo de ecuaciones lo más recomendable es hacer esta tabla que estoy haciendo, porque entonces más fácil se les va a hacer decir lo siguiente. Simplemente digan de menos, solo voy a meter signo acá. Digan esto, mucha. Infinito negativo a menos 2 de menos 2 a 4 y por último ...4 a infinito. Y bajo esa lógica, mucha, ahora van a hacer lo siguiente. Un número entre menos infinito a menos 2. Menos 3. Muy bien, menos 3. Valuado en esa función de x menos 2 y x menos 4. ¿En qué nos vamos a fijar? ¿En el número o en el signo que va a tener? En el signo. Muy bien. Entonces agarramos y decimos lo siguiente. Para esto vamos a agarrar y decimos, insertamos una sola más porque aquí era donde quería ver. Ahí está. Agarramos menos 3 y decimos lo siguiente. Menos 3 más 2. Menos 1. Menos 3 menos 4. Menos 7. Menos por menos me da más. Más. Por lo tanto, más. ¿Qué significa ese más? ¿Qué implica ese más? Que simplemente en ese punto es creciente. Lo mismo acá. Un número entre menos 2 y 4. Un 2. 2. 2 más 2. 4. 2 menos 4. Menos 2.
Más y menos. Menos. La función es, en ese punto, Decreciente. ahora, un número entre 4 e infinito. Puede llegar a ser 1000. Sí. Simplemente más y más. Y por lo tanto, es creciente. Díganme, ¿ahora sí entendieron función creciente y decreciente solamente con puro texto o prefieren entenderlo con una tabla? ¿Por qué es más fácil verlo con una tabla? Porque así ustedes pueden analizar los cambios de comportamiento de una función. Y esto gráficamente se refleja cuando ustedes denominan si esa función está creciendo o está cambiando. Y en efecto puede ser como esa función. Vean, ese es el punto. Por ejemplo, pudieron analizar este punto. Aquí era creciente, pero aquí es donde existe, podría haber existido el punto decreciente, para luego irse al punto creciente. Así es como funciona realmente el análisis de las funciones crecientes y decrecientes. Ustedes analicen ese comportamiento. ¿Hasta ahora todo claro? Y para ya descansar el día de hoy, porque ni me fijé que ya eran las 4, vamos con regla de L'Hopital. Mira, una pregunta. Así rápido. ¿Sí? ¿Es posible llegar a la función de la derivada, pero a la función como tal, solo viendo la gráfica? Ya cuando ya le analizamos los máximos y los mínimos, sus números críticos, así. ¿Te refieres ¿O no? a lo que les voy a explicar de aplicaciones de la derivada en análisis gráficos? Sí, Ah, sí es pero posible. en la función en sí. Sí, básicamente es posible únicamente analizar qué tipo de funciones. No le podemos sacar la función, o sea, escrita, eso sí. Olvídate, eso no podemos hacerlo. Pero sí podemos derivar una gráfica o, como muchos dirían, convertir una gráfica en su derivada y obtener la gráfica de esa derivada únicamente viendo la gráfica inicial. Eso es posible. O sea, podemos ver el comportamiento, sí, de cómo será, pero no podemos llegar a lo escrito. Sí, a menos que seas muy cabrón e identifiques qué tipo de función es. Ok. Y Es que como eso en los temas es como que si nos dan a entender así, por eso pregunto. más que todo es porque los nombres, es porque aquí es donde van a ver que todas estas incluyendo el uso de la segunda derivada, toman sentido para los problemas de optimización. Porque realmente lo único que vamos a hacer de diferente con la otra es que ahora máximos y mínimos van a tener que irse en conjunto a una forma de resolución únicamente para análisis gráficos. Quería darles el L'Hopital, pero no sé si me da tiempo. Ya van a ser las 4. E igualmente el L'Hopital, pues ya, esto es básicamente lo que más odian los ingenieros. Y por eso simplemente vamos a decir que esta cosa es pura trampa. Porque, ¿recuerdan cuando les dije que los límites indeterminados no tenían solución? Pues básicamente con esto tienen solución. Vamos a un ejemplo sencillo, rápido y que termine. Porque hay gente que hace la gran mulada de meter el L'Hopital en el primer parcial como excusa para que el ingeniero les dé más puntos. Hagan eso, mucha. Los ingenieros se ponen como la gran puta porque odian a muerte que usen el L'Hopital cuando no se los están pidiendo. Y encima se enojan porque dice que teóricamente es verdad, tiene solución,
El problema es que no le tienes que dar la solución, solo tienes que decirle si es indeterminado en ese punto o no. Y eso va más para los que repiten el curso como 3 veces. Por ejemplo, díganme, en esa cosa que ustedes están viendo, esta función, a primera vista, si x tiende a infinito, es indeterminado. Pero lo que nos dice L'Hopital es que si el límite de f de x y g de x es una forma determinada y por lo tanto tiende al infinito, usamos la primera derivada en ambos extremos de la función y simplemente derivamos. Y lo que tiene L'Hopital es que se le puede meter tantas derivadas como se le dé la gana. ¿Sí? O sea, ustedes pueden hacer esto, miren. Primero que nada, esperen que copie más esta función. No, está correcta. Ustedes pueden venir y hacer que esta función la derivamos y hacemos lo siguiente. La derivada de e a la 3x, ¿cuál es? Simplemente es lo mismo. Se copia este y ya está. Derivada de este, 2x. Sigue siendo indeterminado. Le volvemos a aplicar derivadas. Queda 9. ¿Sí? Perdona, me quedé ahí. Por ejemplo, yo me acuerdo que por la ley de logarítmica, que es contraria al exponencial, se bajaba el 3. Pero yo pensé que se le bajaba el grado al 3 que multiplicaba esa x, ¿no? Así se queda, No, eso sí ¿verdad? se queda. Ah, ok, Porque gracias. teóricamente no le está influyendo en nada. A menos que esta tuviera x al cuadrado, ahí sí se baja. Pero se deja igual y simplemente copiarías eso y aquí empezarías a derivar esa parte. Y como ya ven, lo que antes era indeterminado pasó a tener solución. Esto simplemente pasa ahora a verse de la siguiente manera. Lo que alguna vez fue esto, simplemente ahora pasó a ser esto. ¿Y el resultado de ese cuál es? Cero. ¿Por qué? ¿Se recuerdan en la primera unidad que yo les dije qué es lo que pasaba cuando un límite tendía a otro? Y en el numerador tenía infinito. Desgraciadamente esta, aunque la derivemos 1000 veces, tiene infinito, esto se vuelve extraño y por último puede ocurrir esto. De hecho ese es el resultado de esa. Solo quería ver quién había llevado el Júpiter para que me dijera lo contrario. Porque quería ver quién era el que había intentado esto y le dijo al ingeniero. Pero sí, algunas veces con el Júpiter no íbamos a llegar a la solución. Hay una que sí llega a la solución y ahorita se lo voy a dar con este ejemplo sencillo. Soy algo troll, mucha. Pero lo hago para que pongan atención. Y ya vamos a terminar con esto.
¿Qué hacemos cuando ahora tenemos este abajo? X a la cuarta. Y tenemos el 2x abajo. Simplemente lo mismo. Agarramos este número y lo comenzamos a derivar por la propiedad de L'Hopital. Esto es 4x a la 3. Despejamos. Y eso nos queda así. Díganme una cosa. ¿Tengo que quitar esto con esto o todavía no? La respuesta es no, ni vayan a tocar eso. Volvemos a aplicar el L'Hopital porque aún sigue siendo determinado. Y esto es 12. Pero ahora esto es x al cuadrado. Y ahora esto pasa a ser 4. Sigue siendo indeterminado. Simplemente le vuelvo a aplicar L'Hopital. Y ahora esto es 24. Y esto es simplemente x. Ahora pasa a ser este y pasa a ser 8. Ok. Díganme. ¿Le tengo que seguir dando? Yo considero que sí tiene que seguir una más, si no estoy mal, para que quede si no estoy mal, una constante partido infinito que nos daría 0. De hecho sí, porque si le doy una más... ...24... ...16... ...24 partido 16, ¿cuánto es? Esto simplemente lo pasamos ahora a reducir y simplemente nos queda que esto es igual a 3 medios. Ahora díganme. Si yo le aplico el infinito, ¿el resultado cuánto se hace? 0. Y así una indeterminada tiene solución. ¿Alguna duda hasta ahora? Bueno, muchachos, por desgracia, y muy para nuestra desgracia, no pudimos cubrir los temas que yo quería.